Se lo paso. ¿Ya está ahí? Sí, buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo están? Pues aquí pasándola por tantas malas noticias que vemos en la tele que se pone uno triste, ¿verdad? Porque ve pues como tanta gente, ¿verdad? Queda desamparada ahorita con estos desastres que se están viviendo y pues siente uno, ¿verdad? Como ser humano, ¿verdad? Pues no deja de angustiarse y de preocuparse por lo que está Traigan pasando, refri, aunque uno está consciente, ya ¿verdad? les di algo, Bíblicamente todo esto pasaría para la parte final de los últimos días, como lo explicó Jesús, ¿verdad? Pues aquí estamos para hablar con el tema, ¿verdad? Que está. ¿Qué dice don Abraham? Sí, aquí mire, trabajando, chambeando, pero ahorita, incluso, ¿qué cree que terminé 10 minutos para las 11? Fui a hacer un trabajo y aquí estaba cerquitas, como a 5 minutos. Ah, ok. ¿De qué trabaja, señora Abraham? Soy electricista, Ah, excelente. de los buenos, ¿eh? No crea que somos piratas. Ya nos dijo Abraham que están por las bombas y por acá. Las bombas, sí. Sí, yo soy electricista y pues ahí andamos haciendo cortos. Qué bueno, ¿no? Está muy bien. Saberlo, ¿verdad? Está muy bien. Oiga, don Abraham, pues como quedamos, mire, yo le decía que habláramos de la inmortalidad del alma. Le voy a explicar el concepto, sí lo tiene claro. No, pues, La inmortalidad del alma tiene que ver con mire, que... bueno, mire, antes de que empiece, nada más, sí, dígame usted su punto de vista, yo lo voy a escuchar completo para Sí, analizarlo. yo le voy a decir el punto de vista. Sí, está bien. Y Adelante. yo se lo expreso, se lo voy expresando y después ya usted me explica para que así usted vaya anotando, ¿verdad? Sí, por eso ahorita Y yo voy anotando. explicando. A ver, Ok, dígame. bien. Cuando se dice que el alma es inmortal, es por el concepto principalmente que los griegos adoptaron en cuanto a que cuando la persona muere, tiene un alma que se separa del cuerpo. Sí, es claro, ¿verdad? Sí, ¿Sí? sí. Entonces, y que el alma, pues, en este caso, surge una contradicción. Entonces, para tratar de arreglar el asunto, dicen, bueno, si el alma se separa del cuerpo, la pregunta es, ¿a dónde se va? Ah, Entonces dicen, bueno, pues se va al cielo, si es bueno, pero si ha cometido actos malos, se va al infierno. Y entonces empiezan a surgir diferentes conceptos en cuanto a que ni está en el cielo, ni está en el infierno, sino está en un estado diferente, que pudiera ser en este caso, como ustedes lo conocen, en el limbo o en el purgatorio. Y entonces empiezan a surgir ideas en dónde está el alma, ¿verdad? Bien. Pero, ¿eso por qué surgió? Bueno, surgió porque en el tiempo de que Eva pecó, pues Satanás, por la mentira que le dijo, ¿verdad? Que si comía del fruto no moriría, pues simple y sencillamente le expresó que seguiría viviendo en el paraíso eternamente, ¿no? Porque esa era la posibilidad que Dios, Jehová, les había dado. Así que ahí no surgió el concepto de la inmortalidad del alma, sino que ese surgió posteriormente cuando todas las lenguas fueron surgiendo en Babel, y entonces todas las religiones, de ahí la religión babilónica se esparció a todos y todos los conceptos fueron distribuyéndose hasta que llegaron a los filósofos, ¿verdad? Por ejemplo, a Sócrates y a otros, en donde en el Islam, el confucianismo y el 20, todos van al mismo lugar, todos vienen del polvo y todos vuelven al polvo.
Bien, vamos a ver de aquí de la traducción de la Torre Samá, como dice, porque muere el hombre a semejanza de las bestias, y en tener que morir son ambos de igual condición. Pues como el hombre muere, así mueren ellas. Todos respiran de la misma manera, y el hombre, después del pecado, no tiene ninguna extensión sobre la bestia. Todo está sujeto a la vanidad del sepulcro. Si nosotros vemos aquí la Torre Samá, sepulcro, pues precisamente sepulcro es la tumba, a donde van los muertos. 3 metros bajo tierra, todos de atrás. ¿Okay? Bien. O como dice en hebreo, el Seol, es la tumba. Bien. Ahora dice el 20. Y todo va a parar a un mismo lugar de la tierra. Fueron hechas todas estas cosas, y en tierra igualmente, o polvo vuelven a estar. Fíjense lo que dice la traducción Torre Samá, ¿no? Con mucha claridad. Las personas y los animales que morimos, volvemos a la tierra nuevamente. Hasta aquí no se expresa de ninguna manera que van a algún lado, ¿no? Simple y sencillamente regresan a donde estaban, ¿verdad? Así como muere uno, así como muere otro. Ahora, si nosotros nos remitimos a la carta a los Romanos 5:12, vamos a ver, Romanos, la carta a los Romanos 5:12. 5:12. Romanos 5:12. ¿Ya? ¿Ya lo tienen? Sí. Dice, así pues, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Y así fue como la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos habían pecado. ¿Sí? O sea, realmente entonces todos habían pecado, todos pecaron, ¿verdad? Y así como pecaron, entonces, simple y sencillamente murieron. Te lo voy a leer de la traducción de la Torre Samá. Por tanto, así como por un solo hombre entró el pecado en este mundo, y por el pecado la muerte, así también la muerte se fue propagando en todos los hombres. Por aquel solo Adán, en quien todos pecaron. Entonces, si todos pecaron, todos morimos, porque tenemos la herencia del pecado, ¿verdad? Somos pecadores por herencia. Entonces, simple y sencillamente, el concepto físico de la inmortalidad del alma, cuando el hombre muere, si es bueno se va al cielo, o si es malo se va al infierno, pues bíblicamente su base bíblica pues no lo considera existente, ¿verdad? Cuando el hombre muere y no tiene un alma que ande vagando, ¿verdad? Bien. Ahora, ¿qué es lo que podemos decir de esto? Vamos a ver Salmo 146, el Salmo 146, Sí. el 3 y el 4. Salmo 146, 3 y 4. ¿Ya? Salmo 146, 3 y 4. Fíjense lo que dice. No pongan su confianza en príncipes, ni en ningún otro hombre, porque no pueden traer la salvación. Sale su espíritu y el hombre vuelve al suelo. Ese mismo día se acaban sus pensamientos. ¿Fíjense? ¿Verdad? Bien. Se la voy a leer de la Torre Samá y luego le explico el punto del espíritu. Bien, vamos a ver. Aquí está. Saldrá
en la Torre Samadhi, en hijos de hombre, los cuales no tienen en su mano la salud. Saldrá su espíritu del cuerpo y volverán a ser polvo. Entonces se desvanecerán como humo todos sus proyectos. Fíjense, qué interesante, ¿no? Bien, ahora vamos a ver qué es el espíritu, porque aquí aparece una palabra que dice sale su espíritu, y entonces pueden decir, es que el cuerpo se quedó en la tierra, en el polvo, se deshizo y salió su espíritu. Pero entonces, ¿en dónde estaría la contradicción si decimos que salió su espíritu y anda vagando? Porque dice que se acaban sus pensamientos en la traducción del Nuevo Mundo. Y en la Torre Samad, dice que todos sus proyectos, él volverá al polvo, y entonces dice, se desvanecerán como humo todos sus proyectos. Dejan de existir prácticamente. ¿Qué es el espíritu? Bien, es algo muy sencillo. Cuando el hombre nace de la mujer, el bebé sale y sale respirando. No sale respirando. ¿Qué es lo que tienen que hacer los médicos o las enfermeras? Tienen que darle una nalgada y lo golpean, y entonces el bebé hace bien, simple y sencillamente está aspirando el oxígeno, la vida. ¿Sí? Bien, cuando un hombre muere, ¿qué es lo que hace? Cuando un hombre muere, se dice que exhala. Bien, ese es el espíritu. El espíritu es la fuerza que Dios le da a ese cuerpo, pero no es un alma viviente que ande vagando, no. Es la fuerza que le da al ser humano. Cuando nace, respira y empieza a llorar, ¿verdad? El bebé. Sí. Cuando muere, exhala. Ese es el espíritu, así de sencillo. Es una fuerza que Dios nos da al cuerpo humano para vivir. Cuando Dios creó a Adán, lo creó del polvo, dice, usó todos los elementos como la ciencia ha determinado. El ser humano tiene todos los elementos de la tierra en su cuerpo, así lo formó Jehová. Bien, ¿qué es lo que hizo? Simple y sencillamente le dio la fuerza de la vida. Fuerza de la vida que cuando muere, se va. Sí, regresa a Dios por vida. Y nada más, pero no regresa como una persona, no, eso no es eso. ¿Cómo lo podemos llegar a entender de una manera más fácil? Bueno, vamos a ver Eclesiastés. ¿Cuál, perdón? Vamos a ver el libro de Eclesiastés. Ah, ok. Sí. El capítulo 9. 9. Sí. El capítulo 9, el versículo, vamos a ver, vamos a leer desde el 4. ¿Desde el 4? Se puede leer desde el 1, pero vamos a ver desde el 4. Fíjense bien. Sí. Vamos a ver lo que dice. Eclesiastés 9, vamos a leer desde el 4. Bien. Eclesiastés 9:4. Eclesiastés 9:4, sí. Vamos, dice en la traducción de nuevo. Para cualquiera que se encuentre entre los vivos, hay esperanza, pues más vale un perro vivo que un león muerto. Dígame, ¿qué le puede hacer un león muerto a un perro vivo? No, pues nada. No, pues nada, ¿verdad? ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque el perro está vivo y el león está muerto. Lo voy a leer de la traducción de la Torre. No hay hombre que viva siempre, ni que pueda presumir de esto. Con todo, hasta el perro que vive vale siempre más que el mismo león ya muerto.
Fíjese qué claro, ¿no? Pero sobre todo aquí en esta torre jamás dice, no hay hombre que viva siempre. Realmente la palabra vida, que proviene de la palabra alma, establece entonces que el hombre, el alma viviente, el cuerpo viviente del hombre, muere. ¿Verdad? Bien, vamos a continuar con el versículo número 5. Primero de la traducción del Nuevo Mundo. Porque los vivos saben que morirán, pero los muertos no saben nada en absoluto, ni reciben más recompensa, ya que todo recuerdo suyo ha caído en el olvido. Fíjense, los vivos saben que morirán, pero los muertos no saben nada. De hecho, usted y yo y todos los seres humanos sabemos que podemos morir en cualquier momento. Así es. Pero realmente dicen, un muerto sabe que va a pasarle algo. No, ya no, porque ya está muerto. Vamos a leerlo de la torre el 5. Pues los vivos saben que han de morir. Nota lo que dice. Los vivos saben que han de morir y pueden disponer, pero los muertos no saben ya nada, ni están en el estado de merecer, y su memoria ha quedado sepultada en el olvido. Fíjense qué clarito se establece que cuando el hombre muere, todo absolutamente perece. Bien, vamos a ver el 6, el versículo 6. Además, primero de la traducción de Nuevo, además, ya han desaparecido su amor, su odio y sus celos, y ya no participan en nada de lo que se hace bajo el sol. ¿Nota? En una persona dice que ha muerto, ya ha desaparecido todo absolutamente. Ni participan en nada, dice, que se hace bajo el sol. Vamos a ver en la traducción correcta más bien, que dice lo siguiente: asimismo, el amor y el odio y las envidias se acabarán juntamente con ellos y no tendrán ya parte ninguna en este ciclo, ni en cuanto pasa debajo del sol. Cuánta claridad se expresa, ¿verdad, señora Blanca? Es una claridad enorme. Bien, vamos a ver entonces qué es lo que le dice Jehová al hombre que está vivo. Bien, estando vivo, ¿qué puede hacer uno? Disfrutar de todas las cosas buenas. Y si uno hace lo correcto, pues disfrutará de una manera más absoluta, ¿verdad? Bien, fíjese lo que dice el 7. Ajá. Vete y come tu alimento con alegría y bebe tu vino con un corazón alegre, que el Dios verdadero ya está contento con tus actividades. Que tu ropa sea siempre blanca, dice el 8, y no dejes de ponerte aceite en la cara. Bien, hasta aquí. Entonces dice, ve y come tu alimento con alegría, ¿verdad? Vamos a ver la Torre en el 7. Dice, anda pues y come con alegría tu pan y bebe con gozo tu vino, mientras tus obras son agradables a Dios. Estén blancos y limpios en todo tiempo tus vestidos, y no falte en tu cabeza el bálsamo o perfume. Qué interesante es saber que dice, mientras estemos vivos, disfrutemos la vida. Y más, como dice aquí la Torre Samad, que estén blancos y limpios tus vestidos, que quiere decir que estemos en santidad, y santidad quiere decir que estemos siempre haciendo lo correcto, ¿verdad? Santos, limpios en sentido espiritual. Bien. Y dice, y no falte en tu cabeza el bálsamo o perfume. Realmente en aquellos años, cuando a una persona se le ungía, se le ponía aceite en la cabeza, ¿no? Y se le resbalaba por toda la barba y así. O los perfumaban, como en el caso de Jesús, ¿no? Que querían las mujeres perfumarle con aceite su cuerpo, ¿no? Bien, vamos a continuar con el 9. Fíjese bien lo que dice el 9. Disfruta de la vida con tu amada esposa
todos los días de tu vida jodar que Dios te ha dado bajo el sol. Todos tus días vanos, porque esa es tu parte en la vida por el duro trabajo en el que tanto te esfuerzas bajo el sol. Fíjate lo importante que se expresa aquí. Disfruta la vida con tu esposa todos los días de tu vida jodar. ¿Por qué? Porque sabemos que vamos a morir. Y dice, lo que Dios te ha dado bajo el sol, ¿verdad? Porque esa es tu suerte, o ese es lo que te corresponde en la vida, disfrutar. Bien, vamos a leerlo de la traducción Torres 9. Goza de la vida en tu compañía de tu amado esposo, durante todos los días de tu vida inestable, que se te han concedido debajo del sol, por todo el tiempo de tu vanidad o fragilidad, ya que mientras vives, esta es la parte que te toca de tu trabajo con que andas afanado en este mundo. Dice nada más. Pero la conclusión viene en el 10. Vamos a ver. Ajá. Todo lo que puedas hacer, hazlo con todas tus fuerzas, con las fuerzas que tenemos en nuestro cuerpo, las fuerzas que nos da la vida, porque no hay actividad, ni plano, ni conocimiento, ni sabiduría en la tumba o en el Seol, el lugar a donde vas. Bien, con la vida hay que hacer todo lo que podamos, porque cuando uno muere, ya absolutamente ya no hay nada. Nada absolutamente. Dice el 10 en la Torre Samá. Vamos a ver. Dice, todo cuanto pudieras hacer de bueno, hazlo sin perder tiempo, puesto que ni obra, ni pensamiento, ni sabiduría, ni ciencia hay lugar en el sepulcro hacia el cual vas corriendo. Este texto es muy claro, tanto en la traducción del Nuevo Mundo como en la traducción Torres Samá, que el hombre debe disfrutar las cosas en vida y estando vivo puede realizar con la fuerza del espíritu que le da Dios todo lo que desee, porque una vez que muere se acaba todo, ya no hay nada. Uno va al sepulcro, al Seol, 3 metros bajo tierra o 2 y se acaba todo, simple y llanamente, ¿verdad? Bien, pero ¿qué sucedió posteriormente después? Debo decirle que en las escrituras hebreas, en absoluto, hay nada que se le parezca a que el hombre podría vivir después de la muerte. No hay nada. De hecho, los judíos no creían en la inmortalidad del alma. Los judíos creían en la resurrección, como en el caso de Job. Job esperaba, dice, un relevo, ¿verdad? Que lo sustituyera después, tiempo después, cuando Dios lo llamara. Bien, pero posteriormente, en el tiempo de Cristo Jesús, pues surge ya la idea de que ahora Cristo Jesús les da la oportunidad de vivir en el cielo. ¿Sí? Esa es la oportunidad que les da Dios a los hombres, que a partir de Cristo Jesús, de la muerte de Cristo Jesús, tienen la oportunidad de reinar con Él en los cielos. ¿Sí? Pero no antes. De hecho, usted vea Juan 3:13. Juan, vamos a ver el libro de Juan. Juan 3:13. 3:13. Ajá. ¿Sí? Juan 3:13. Fíjese lo que se dice. Además, palabras de Cristo Jesús. Cuando Él les dice lo siguiente, ¿verdad? Desde el 12, porque pues querían que Jesús les dijera muchas cosas, ¿no? Y que les aclarara pues, todo lo que Él hacía, pero miren lo que dice el 12. Si les he hablado de cosas de la tierra y así no creen, ¿cómo van a creer si les hablo de cosas del cielo? ¿Verdad? Entonces,
no era fácil que él les explicara, ¿no?, las cosas. Por eso dice, si os he hablado de cosas de la tierra y no me creéis, ¿cómo me creeréis si os hablo de cosas del cielo? Pero fíjese lo que dice el 13. Ello es así, que nadie subió al cielo, sino aquel que ha descendido del cielo, a saber, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O la traducción del Nuevo Mundo. Además, ningún hombre ha subido al cielo, excepto el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Antes de Cristo Jesús, absolutamente nadie había ido al cielo. Nadie. No. Al contrario, dice, el que bajó fue Cristo Jesús. Y fue el primero que resucitó para sentarse a la derecha del Padre. Fue el primero que Jehová resucitó para sentarse a la derecha del Padre. ¿Verdad? Bien. Esto en términos sencillos, porque hay muchos más textos que pudiéramos yo estarle mencionando precisamente la condición del ser humano cuando muere, pero que pues nos alargaríamos demasiado, ¿verdad? Bien, ahora, es obvio que posteriormente, con la oportunidad que Cristo Jesús les da a las personas de vivir en el cielo, pues empiezan a crearse muchas ideas, ¿verdad? Bien, ahora, vamos a ver. Cristo Jesús les habla a sus discípulos y les dice que heredarán un reino junto con él. Pero hay una situación. Cristo Jesús les habla a personas adultas que estarían reinando con él en los cielos. No les habla a infantes, quizás a pequeñitos que pudieran morir al mes, a los 6 meses, a los 5 meses, al año, a los 2 años. Con ellos no hace un pacto para estar en el cielo, no, hizo un pacto con sus discípulos para que ellos estuvieran con él en los cielos, pero realmente con un pequeñito no. Es más, la creencia de la inmortalidad del alma ha hecho que algunas personas sufran aún más porque no saben en dónde están sus seres queridos. Como cuando una madre pierde un bebé en la muerte y entonces, ¿qué le dicen? No te preocupes, Dios quería un angelito más en los cielos. Imagínate cómo se sienten esos padres y esa madre que le digan que Dios quería un angelito en los cielos. ¿Cómo ven? Hombre, pues la hacen sufrir más. ¿Cómo es posible que muere un bebé porque Dios lo quiere en el cielo? Entonces, la condición de Dios, de ser un Dios bueno y amoroso, ya no está en las personas con esa idea. Sin embargo, en conclusión, para yo ir concluyendo, es obvio que hay demasiados textos bíblicos que pudieran decirse que la inmortalidad del alma, pues sí tiene razón, ¿no? Como por ejemplo, pudiéramos encontrar el libro de Génesis, el capítulo 35, el versículo 18, en donde Raquel está muriendo, ¿verdad? Y entonces se le dice lo siguiente. Génesis 35, 18. 35, 18. Ajá. Pero Raquel se estaba muriendo. Y justo antes que la vida se le escapara, lo llamó Ben-Oni, a Benjamín, ¿verdad? Sin embargo, su padre lo llamó Benjamín. Bien, entonces alguien pudiera decir, no, pues aquí resulta que cuando la Raquel murió, pues la escritura dice que la vida se le estaba escapando. Entonces, al decir que se le estaba escapando, pues pudiera decirse que el alma de ella
estaba saliendo y se fue a algún lado, ¿sí? Pero, ¿cuál sería entonces el entendimiento si realmente la vida de Raquel se estaba yendo? Raquel estaba muriendo, ¿verdad? Su alma no estaba yéndose a ningún lado. Vamos a ver aquí en la Torre Samá, dice, pero exhalando el alma a la fuerza del dolor y estando ya a punto de morir, puso a su hijo el nombre de Beón, que quiere decir hijo de mi dolor, mas el padre lo llamó Benjamín, esto es, hijo de la diestra. Bien, note, pero exhalando el alma. ¿Qué es lo que hacen los humanos cuando exhalan? Exhalan, sacan el aire, el último suspiro, y el alma dice que es la fuerza del dolor, como lo describe aquí la Torre Samá. El alma es la fuerza, el alma es la vida, de acuerdo con la traducción hebrea, el alma es la vida, se le estaba yendo a Raquel. Pero algunos pudieran decir, no, es que el alma se le estaba yendo, quiere decir que el alma se le fue a un lugar. O como por ejemplo, podemos leer el Primero de los Reyes, Sí. el libro Primero de los Reyes, Primero de Reyes, el capítulo 17, ajá, Primero de los Reyes, el capítulo 17, el versículo 22. 22. Ajá, ¿ya? ¿Sí? Entonces, noten lo que dice. Ahí es cuando Jesús le devuelve la vida a un niño, ¿verdad? Dice, Jehová escuchó la súplica de Elías, y así que la vida del niño volvió a él, y el niño revivió. Entonces, aquí pudiera decirse, no, pues es que la vida del niño regresó, y entonces eso quiere decir que el alma del niño se fue a algún lugar, y entonces, pues, simple y sencillamente ahora Elías lo volvió a revivir, pero su alma a lo mejor estaba con Dios. No podemos llegar a entenderlo así porque la escritura mismo dice que, pues, simple y sencillamente el alma muere, como ya vimos el libro de Ezequiel. El alma que peque, pues la muere. Si el alma muere, entonces no puede ir a ningún lado. Vamos a ver de la Torre Samá. Vamos a ver este relato. Oyó el Señor la súplica de Elías y volvió el alma del niño a entrar en él y resucitó. Sí. ¿Sí? Como Dios. Entonces, simple y sencillamente resucitó. Entonces, hay otros libros como por ejemplo textos bíblicos, el de Mateo 10:28, segunda a los Corintios 5:1, segunda a los Corintios 5:8, Filipenses 1:23, y así sucesivamente, que pudieran utilizarse como base para decir, no, cuando el hombre muere, el alma se va a un lugar específico, como fuera el cielo, como fuera el infierno. Pero ¿qué pasaría entonces? Nuevamente, la Biblia entonces no fuera un libro fiable. ¿Por qué? Porque está lleno de contradicciones. Y la palabra de Dios nunca se contradice. Más bien hay que buscar el entendimiento de las palabras de acuerdo con el conocimiento que nos da la misma escritura, ¿verdad? Entonces, esto es en sí la inmortalidad del alma, que ya el infierno de fuego, de acuerdo con el libro de Revelación, o lo que expresó Jesús, en el caso de ¿cómo se llama?, de al que puede matar el cuerpo o el alma, ¿verdad?, que ese es otro texto, y que esto puede ser en el Gehenna, pues eso sería otro tema a tratar. ¿Cómo ves, don Abraham? Sí, nada más, pues ya sí, aquí tengo apuntado todo lo de lo que usted me dijo. Apunté desde Génesis 2:7, Ezequiel 18:4, Génesis 3:19, Romanos 5:12, o sea, Salmo, o sea, aquí tengo apuntado todo. Y, o sea, es un
punto de vista que, o sea, sí los analizo y los he analizado muchos, porque no es la primera vez que yo comparto. Entonces, lo que sí yo a veces es lo que usted comentaba hace rato, que hay que hacer un análisis muy amplio. Entonces, y más que nada en estas conversaciones, a mí lo que me ha gustado es que usted también tenga el criterio de escuchar, porque no toda la gente lo tiene, ¿no? Exactamente, sí. Mucha gente Sí, no tiene esa. Por eso ya le di el punto de vista que tenemos nosotros como testigos de Jehová, y yo faltaría que escuchara su punto de vista, ¿no? Ajá, sí, porque, o sea, sí le entiendo todo lo que usted me dio a entender desde el punto de vista de que cuando el cuerpo muere, pues ya no hay nada más que hacer. O sea, eso lo tengo muy claro, y en la doctrina católica es parte de la enseñanza. O sea, pero en el hecho de que si yo muero, yo ya no puedo hacer nada por mí mismo. O sea, si yo cometí pecado, al morir yo ya no puedo hacer nada por mí mismo. O sea, eso sí lo entiendo bien claro. Y el contexto que usted más o menos yo lo entendí es el que cuando el alma muere ya no hay nada más, ¿no? Ya se muere. Me dicen, muerto el perro, se acabó la rabia. Por ahí han dicho así. Exactamente así lo describen la traducción. Entonces, pero yo, ese lapso sí lo entiendo. El hecho de que cuando yo muero, yo ya no puedo hacer nada, ya no puedo abogar, ya estoy a disposición del juicio, bueno o malo, según mis obras, o según lo que yo haya hecho en la vida. Pero, aquí viene el pero, ¿no? O sea, este tema es uno de los temas muy contradictorios, en el hecho de que muchas nos cerramos en tener la razón, pero aquí al yo tener muchos pasajes, a mí me dan bueno, pero entonces, a ver, aquí me quedó nada más una duda para yo empezar a exponerle mi punto de vista. Cuando ya el alma, o sea, el alma muere, pero después, al final, va a venir la resurrección y es donde va a venir el juicio, ¿no? Bien. Nada más esa duda y ahorita yo ya les pongo mi punto de vista. Sí, ya nada más te lo explico. Lo dejé así porque si no sería entrar en otro tema. Sí. Nada más de manera sencilla. O sea, si nosotros los seres humanos morimos 3 metros bajo tierra y ya no tenemos absolutamente ni pensamientos ni nada. Sí, es lo Ahora, ¿qué esperamos? Bien, ahí es donde llega Cristo Jesús, entrega su vida en sacrificio y entonces tenemos la esperanza de la resurrección. Ajá. Y entonces el ser humano, cuando muere y es bueno, está con Dios, entonces ¿para qué queremos la resurrección? O cuando el ejemplo que le puse, si una madre perdió a su pequeño, pues ¿para qué llora? Si ya está en el cielo con Jehová, su niño. No, simple y sencillamente la oportunidad que da Jesús es la resurrección. Todos lloramos a un ser querido cuando muere, porque realmente muere. Por naturaleza tenemos ese concepto en nuestro interior. Y ahora esperamos la resurrección en el paraíso cuando Cristo Jesús venga precisamente a destruir toda esta maldad de la tierra y a establecer el paraíso en la tierra. Pero los injustos, esos es lo que solamente me quedó ahí la duda. Ok, bueno, ese sería, te lo voy a nada más a decir así de rapidito como esto también. Bien, fíjese bien lo que dice. Dice que serán resucitados tanto justos como injustos. Sí. ¿Verdad? Ok, bien. Todos sin excepción, a diferencia de Adán y Eva y los que pecaron en contra del Espíritu Santo, como en el caso de Judas, que solamente Jehová puede establecer quiénes son, pero que nosotros tenemos un entendimiento claro, como en el caso de Adán y Eva, que eran perfectos, o en el caso de Judas, que pecó en contra del Espíritu Santo al entregar a Cristo Jesús, ellos no resucitarán, pero injustos y justos resucitarán de acuerdo con la justicia de Dios
y vivirán en el paraíso. El juicio no va a ser como cuando te es resucitado y este a la derecha y este a la izquierda. Tú morirás, tú vivirás. Bueno, Se ok. empieza a vivir en el paraíso de 1000 años y son juzgados de acuerdo a lo que hagan en los 1000 años. Ya no lo del pasado, porque con su muerte pagaron todo, el pasado ya dejó de existir, el pasado ya lo pagaron con su muerte, como dice, el salario que los pecados pagan es muerte. Ahora bien, en el paraíso, si una persona, como lo describe, empieza a hacer lo malo, inmediatamente que va a eliminará, porque no va a permitir más injustos en la tierra. Sin embargo, si esa persona injusta, como lo describe, que no conoció a Jehová en el sentido de obedecerle, obedece a Dios hasta el fin de los 1000 años, llega a la perfección, pasa la prueba de Satanás y vive por toda la eternidad. Igual que aquellos que conocieron, que se les conoce como justos porque conocieron a Jehová y a Jesucristo en el sentido de obedecerle, siguen haciendo su voluntad. Pero si en el paraíso, durante el paraíso de 1000 años, cometen pecados graves, ya tampoco se les permitirá, serán eliminados nuevamente. Por eso dice el libro de Isaías, ¿no? Que aunque un hombre tenga 100 años, morirá. Ok, ese es, bueno, ese es que a mí me surgen dudas y yo siempre aquí yo apunté también esas, bueno, ok, a ver, entonces, ahora sí que le voy a compartir lo que es nuestra doctrina. ¿Sí? A ver, ahí va, mire, por decir, vámonos a Mateo 10:28, voy a leer Reina Valera. Mateo 10:28. Déjenme buscarlo. A ver, Mateo 10:28. Aquí estamos. Dice así. Okay. Dice, y no tengas temor a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Va? Este es Sí. este versículo nos dice que pues no hay que tenerle miedo a quien sí me puede matar el cuerpo, pero el alma no. O sea, el alma no me lo puede matar. ¿Sí? Entonces, dice, más aquel que pueda destruir el alma, el cuerpo en el infierno, ¿no? Pero me dice que no debo de temer al que yo debo de temer, pero al que me pueda destruir el alma. O sea, el alma, aquí me está dando que no se muere. O sea, algo de lo que usted leía, sí entiendo bien lo que es que el cuerpo se muere y mi pensamiento ya no está ahí está el puro dice, yo soy polvo y al polvo vuelvo. O sea, eso sí lo entiendo, que muero y mi cuerpo ahí queda, ¿no? Pero aquí en este versículo me dice que el cuerpo sí se muere, pero que el alma no, ¿no? Entonces, nos vamos por decir a Lucas 23. Vámonos a Lucas 23. Lucas 23, ¿qué? 23:42. 23:42. ¿Va? Dice, y decía a Jesús, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Aquí el ladrón le está diciendo que se acuerde cuando ya venga con su reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Va? Y siendo un ladrón, aquí Jesús le está diciendo que hoy, el día que muera, va a estar con él, el ladrón,
con él, con Jesús, ¿no? Antes de morir, eso fue antes de morir. Entonces aquí me está diciendo también, o sea, el cuerpo ahí se va a quedar, pero el espíritu, porque yo no creo que el cuerpo se vaya a ir con Jesús, ¿no? El espíritu es el que le está diciendo a Jesús que se va a ir con él al paraíso. Este es otro punto de vista del estado de las almas. Entonces, por decir, vámonos a Hechos 7:59. Hechos 7:59. Pues ya sabe el pasaje de Esteban cuando se mete ahí a hablar ahí al templo y llega y entonces, pero bueno, ya al último, cuando ya lo van a apedrear, le dice, en el 59, dice, y apedrearon a Esteban, invocando él a Dios y diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿No? Aquí algo que lo que comentaba usted me decía que pues sí, que la energía y que regresa a Dios, ¿no? Pero bueno, yo ahorita voy dándole puntos de vista le doy los puntos básicos de lo que es mi doctrina, ¿no? Entonces aquí es cuando me dice, cuando Esteban le dice le está diciendo a Dios que reciba su espíritu, ¿va? Ahora me voy por decir a Apocalipsis 6, 9, 11. Sí, 6, 9, 11. Apocalipsis 6. Apocalipsis 6. 9, 11. Aquí mucha gente comenta que es en el juicio final, pero yo aquí también este mismo texto me va diciendo que no, que es antes. ¿Va? Aquí me dice Apocalipsis 6, 9, 11. Dice, y cuando él hubo abierto el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían, y clamaban en voz alta diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran sobre la tierra? Está hablando que todavía había gente en la tierra. Y les fueron dadas a cada uno ropas blancas, y les fue dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que sus consiervos fuesen cumplidos, y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, aquí en el 9, me está diciendo que ahí estaban las almas de los que habían sido muertos. O sea, había vida. Estaban, y aquí mismo me está diciendo, debajo del altar. Ese es otro capítulo que a mí me da fundamento a lo que mi doctrina me enseña. ¿Va? Sí. Entonces, estoy escuchando muy bien. Sí, claro. Este capítulo es de... ¿Dónde se llama? ¿Dónde está? Aquí está, me acuerdo. Vámonos a Marcos 12. Marcos 12. Marcos 12. Marcos 12. Empezamos desde... Vámonos desde el 18, porque aquí nos va a dar un punto de vista muy importante.
Dice, entonces vienen a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriese y dejase esposa y no dejase hijos, que su hermano tome su esposa y levante simiente a su hermano. Fueron pues 7 hermanos y el primero tomó esposa y muriendo no dejó simiente. Y la tomó el segundo y murió y ni aquel tampoco dejó simiente. Y el tercero de la misma manera. Y la tomaron los 7 y tampoco dejaron simiente. A la postre murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resucitaren, esposa de cuál de ellos serán, porque los 7 la tuvieron por esposa. Entonces respondiendo Jesús les dice, no erráis por eso, porque no sabéis las Escrituras ni el poder de Dios. Porque cuando resucitarán de los muertos, no se casan ni se dan en matrimonio, mas son como los ángeles que están en los cielos. Aquí viene algo más importante en el 26. Dice, y de los muertos que hayan de resucitar, ¿no habéis leído de Moisés? ¿Cómo les habló Dios en el zarzal diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de los muertos, sino el Dios de los vivos. Así que vosotros erráis mucho. Entonces aquí me está diciendo que Dios no es Dios de muertos, sino que Él es Dios de vivos, ¿no? Este punto también es un punto muy básico para mi doctrina. Exactamente. Porque me está diciendo... Nada más yo le sugeriría poder reflexionar bien sobre esto. Sí, sí, sí. Dios de vivos, Ajá. no de muertos. Así es, somos Dios de vivos. Entonces, tengo otro pasaje que es el de... Vámonos a Mateo 5. Mateo 5, 25. Mateo 5:25. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario presto, entre tanto que estás con él en el camino, porque no acontezca que el adversario te entregue al juez, y el juez te entregue al alguacil, y seas echado en prisión. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. ¿No? O sea, esto es parte de la doctrina donde me dice que yo ponga mis cosas en orden, porque si yo me voy con algo pendiente, tengo que pagar. Voy a quedar como en un estado... a lo mejor ahí es lo que muchas veces ha oído hablar del limbo, es algo que en la doctrina católica se dice que no es un lugar, o sea, específico, ¿no? Es como por decir que muera un niño sin pecado. Entonces, nosotros, cuando queremos decir el limbo, no quiere decir que más bien queremos decir que no sabemos si están con Dios, si están aquí, si están allá. O sea, por eso decimos que no sabemos. Eso quiere decir el limbo para nosotros, ¿no? Pero este capítulo que yo le estoy dando de Mateo 5, 25, 26 me dice que yo tenga que tener mis asuntos en orden, porque si yo me voy teniendo algo pendiente, voy a quedar en un lugar y que no voy a salir de ahí hasta que pague el último cuadrante, dice. ¿Va? Este es un punto de un versículo que también es un fundamento de lo que es mi doctrina. ¿Va? Pero ahora tengo el de
Ay, bueno, ahorita me acuerdo de porque es, vámonos, Mateo 5, es que me quiero acordar y se me va el capítulo, pero bueno, ahorita me acuerdo, va, y Primera de Juan 5, 16, 17. Primera de Juan 5, 16, 17. Primera de Juan 5. Aquí está. Es que le he puesto dos. Segunda. Dice: si alguno viere pecar a su hermano, pecado que no es de muerte, pedirá a Dios, y Él le dará vida. Digo a los que pecan, no de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que ruegues. Toda iniquidad es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. ¿Va? Entonces, aquí también es un punto muy importante, porque me dice que hay personas que se van con un pecado que ya no tiene caso pedir por él, pero me dice que hay pecados por los cuales yo sí puedo pedir. Dice en el 16: y Él le dará vida. Digo a los que pecan, no de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que ruegues. Toda iniquidad es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Entonces, este es un punto de lo que la doctrina cree que que yo puedo pedir por la persona que se fue, pero en un pecado que no es de muerte. ¿Va? Todo pecado es condenación. A Dios, con lo que usted comentaba hace rato, solamente Dios sabrá cómo juzgar, a quién juzgar. Solamente eso le corresponde a Dios. Pero también hay pecados que sí son de muerte, y hay pecados por los cuales puedo pedir, como en este caso, más bien hay pecadores por los cuales puedo pedir, como aquí me lo está mencionando, ¿va? En este capítulo de Primera de Juan. Y también lo puedo enfocar con la segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 1. Segunda de Tesalonicenses 1. No, aquí está. Segunda de Tesalonicenses 1. Del 6 al 10. 1:6 al 10. Ajá. Dice: porque es cosa justa con Dios recompensar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, reposad con nosotros, cuando sea revelado el Señor Jesús del cielo con sus ángeles poderosa, en llama de fuego, tomando venganza a los que no conocen a Dios y obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados con eterna destrucción de la presencia del Señor y de la gloria de su potencia, cuando viniere para ser glorificado en sus santos y para ser admirable en aquel día en que todos los que creen, porque nuestro testimonio fue creído entre vosotros. ¿No? Dice, en llama de fuego, tomando venganza a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio. O sea, ese es otro punto de vista que a mí me hace también fundamentar mi creencia. Hay la otra que dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor si no hacen lo que yo les digo? ¿No? Dice, muchos ese día me dirán, no profetizamos en tu nombre, no sacamos demonios, y yo les diré, apártense, ¿no? Eso también es un estado donde él no quiere decir que todos van a
a convivir con Él. Ahora le quiero, déjeme, es que no recuerdo, ¿cuál es el, Sócrates, te acuerdas del pasaje, el del rico y Lázaro? Ahorita me acuerdo de ese pasaje, porque ese también me ayuda mucho, pero antes déjeme acordarme porque vámonos a la primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3. No, el capítulo, el versículo es el, si no recuerdo, es el 16. ¿Dónde está? Entonces, aquí está el 19. Primera de Pedro 3:19. Dice, en el cual, bueno, el 18 ya nos menciona cuando Cristo murió, ¿no? Sí. Dice, y en el, bueno, lo voy a leer desde el 18 para darle la esencia. Dice, porque también Cristo, ¿Cuál exactamente me dice? Primera de Pedro 3:18. Dice, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para que Él nos llevase a Dios, siendo ciertamente muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus en prisión, los cuales en el tiempo pasado fueron desobedientes, cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber, 8 almas fueron salvadas por agua. ¿No? En el 19 me da un punto muy importante. Dice que cuando Jesús murió, Él fue y predicó a los espíritus que estaban en prisión. O sea, y eso ya tenía muchos años que había pasado. Entonces, aquí no me está dando a entender que cuando uno muere, el espíritu ya se desapareció, se desvaneció. ¿No? Aquí me está diciendo que Cristo fue y les predicó a esos espíritus que estaban en prisión. Entonces, por eso yo también, este es un fundamento de mi creencia, pues saber que el alma no nada más es de que ya me morí y ya mi alma está desaparecida, está dormida o está en ningún lugar, inexistente. Porque aquí me dice que Jesús, cuando Él murió, fue a predicarle a esos espíritus que estaban en prisión, ¿no? También es un punto muy de vista que me hace creer que las almas que pues, no están desaparecidos, ¿va? Ahora, la otra, aquí le quiero dar otro punto también, el de Lucas, ya me acordé. Ya me lo buscó aquí Socra, porque ese no me acordaba. El del Lázaro y el rico. Así es. Es Lucas 16. Vamos, en el 19. Aquí empieza. Y aquí me va a dar a entender también qué pasa con esas almas, ¿no? Y antes del juicio, o sea, no es en el juicio. ¿Por qué? Porque aquí me da a explicar todo lo que Jesús nos dice. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y sepultado. Nótese aquí que cuando murió el mendigo fue llevado
por los ángeles al seno de Abraham. O sea, quiere decir que también Abraham estaba vivo. ¿Va? Dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces aquí me está diciendo que el rico está también consciente de lo que está pasando. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Nótese que aquí que hay son dos lugares diferentes. Uno atormentado y el otro en el seno de Abraham. Dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros, no pueden ni de allá pasar para acá. O sea que son dos lugares diferentes. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Nótese que aquí todavía está no es el juicio, porque los hermanos todavía están en la tierra. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Nótese que aquí me dice, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, o sea que hay vida en los muertos. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Este pasaje es básico de nuestra doctrina, porque nos habla de que uno se fue para un lado, uno se fue para el otro. Dice que hay muertos en dos lugares diferentes, y aquí me está hablando que es un lugar de tormento y un lugar en el seno de Abraham, en el cual, donde dice que también Abraham está el otro donde Jesús está hablando con Moisés y Elías. O sea, está, y donde Pedro lo testifica con Juan y con Santiago. Ese también es otro pasaje, me imagino que lo ha de conocer. Entonces ahí me está diciendo y me da a entender que también hay, no nada más que murió Elías, no nada más que murió Moisés, y ya su espíritu ya no existió cuando compartieron con el propio Jesús aquí en la tierra. Ese punto también es muy básico dentro de lo que viene siendo mi creencia, ¿no? Pero lo que nosotros llamamos ¿cómo fue la palabra ahorita? Sí, la transfiguración. Transfiguración, ¿cómo la llaman ustedes? La transfiguración. Exactamente. Sí, la transfiguración. Ese también es el otro pasaje donde está platicando Jesús con Moisés y con Elías, donde se está manifestando con ellos, y a donde me dice que ellos están vivos, ¿no? Y por eso este capítulo del rico, del pobre Lázaro, es muy fundamental para mi doctrina, porque me da a entender todo lo que pasa. Incluso usted, mi mujer, sufrió el año pasado la pérdida de su papá, y era algo que yo me puse a estudiar mucho, porque ella me decía que qué pasaba, ¿no? Entonces este tema me cayó como anillo al dedo, porque yo me puse a analizar a petición de mi esposa, pero desde hace muchos meses, ¿no?
Cuando usted me dijo, dije, no, pues la verdad es que me voy a poner a analizar, además de que yo ya traía más o menos lo que es la base de todo lo que usted me dijo. Entonces, por decir, en el tema de, aquí tengo otro, es el de Primero de Corintios 6. Primera de Corintios 6:9, si no mal recuerdo. Primera de Corintios 6:9. Sí. Primero de Corintios, ¿qué? 6:9, si no mal recuerdo, si no me equivoco. A ver, todo es una misma cosa y que no haya entre vosotros directamente. Estaba ahí mal, estaba en el 1. Primera de Corintios 6:9, aquí está. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. ¿No? Esto es un complemento de lo que comentaba antes, de que había pecados de los cuales ya no se puede rogar por esas personas o pedir, pero hay pecados por los cuales sí se pueden. Eso es lo que también es un fundamento básico en lo que es mi doctrina, ¿no? Está, le voy a leer el de este pasaje, creo es el de Onocéfiro, se llama, aquí está, segunda de Timoteo, ese también es un fundamento dentro de mi doctrina. Segunda de Timoteo 1:16. ¿Va? Dice: de el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, que muchas veces me refrigeró y no se avergonzó de mi cadena. Antes, estando con él en Roma, me buscó diligentemente y me halló. Dele el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuanto me ayudó en Efeso, tú lo sabes muy bien. Nótese el 18, en la segunda de Timoteo, en el 18 me dice: dele el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Aquí Pablo también está intercediendo, pidiendo que Dios tenga misericordia por Onesíforo en aquel día. Está hablando del día de juicio. Sí, pero está, no, pero él está, pidiendo por él, sí, o sea, él está pidiendo, le está diciendo que tenga misericordia por el Señor, que tenga el Señor misericordia por Onesíforo. No estoy diciendo que sea en el día del juicio, no lo sé, pero aquí es una parte de mi doctrina donde me dice que yo puedo pedir también por las personas, como en el otro que dije que por el pecado, que puedo pedir por los que tienen pecado que no sea de muerte. No sé si recuerda ese capítulo que le di hace rato. Sí. Bueno, ajá. Va. Este es un punto este es un capítulo que también es dentro que es parte de mi doctrina, ¿va? Sí. Entonces, pues sí es muy, híjole, es que la verdad hay tantas, por decir, vámonos a Marcos 9:42.
Marcos 9:42. ¿Usted me dice ya o le? 9:42. Y aquí tengo una máquina afuera en la calle trabajando. Aquí no se escucha bien, pero sí se me entiende. ¿Sí se oye bien? Sí. Dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtatela. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego, que no puede ser apagado. Dice, y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. ¿No? O sea, aquí también me dice que de que si yo hago pecar a alguien, pues hay de mí, cuidado, porque ¿a dónde iré a parar? O sea, no nada más es de que ya muero, mi vida ya no existe nada, ya cuando resucite ya me voy a ir con Dios. No, aquí me está diciendo que va a haber un lugar que es la ausencia de Dios. El infierno para nosotros es la ausencia de Dios, ¿sí? No es de que va a estar allá, no sé ni cómo va a ser, ni cómo es, simple y sencillamente es la ausencia totalmente de Dios. Eso es lo que es para nosotros el infierno. Yo sé que Jesús mencionaba mucho el Gehenna, como lo mencionan, o el infierno, ¿no? Pero eso era como un simbolismo sacado de su cultura. ¿De dónde se viene sacado de esa? Eso lo podemos ver en Jeremías 7:30-31, donde nos hace ver de dónde viene esa palabra, cuando ahí los quemaban a los niños hacia el dios Moloch y todo eso, ¿no? Y que entonces eso es referencia de lo que es el infierno, como el sufrimiento de las almas, de a dónde irán a parar si en realidad, como dice, ni los fornicarios ni los asesinos van a entrar en el reino de Dios. No nada más es de que el que peca contra el espíritu, o sea, no, esto va mucho más allá. Por eso también es importante, usted me decía algo y yo me he quedado con esa frase: entender, buscar la verdad. ¿Sí me entiende? Yo le comento a usted que yo anduve en muchas, y Sócrates está aquí presente, anduve en muchas denominaciones, compartiendo, y yendo a varias iglesias, y cuando de repente, por eso siempre me acuerdo de la frase que usted me dice, que hay una sola verdad. Cuando yo veo que no todos dicen lo mismo, digo, no, pues es que esto no concuerda, pues, ¿no? O sea, no me es lógico. Entonces eso me hace indagar. Y estos versículos, o estos capítulos, capítulos y versículos, pues yo los tuve que leer
y los tuve que analizar porque la doctrina católica me daba estos capítulos, más bien me daba la enseñanza de lo que es el infierno, de lo que es el cielo, de lo que es el estado de las almas, pero yo me tenía que poner a investigar. Entonces yo al ponerme a investigar, me pone a analizar todos estos capítulos y todos estos versículos. Entonces lo que usted me comenta sí lo entiendo perfectamente, acerca de que cuando muerto el perro se acabó la rabia, o sea, en el aspecto de que incluso nosotros en la doctrina católica creemos el que se va al infierno ya se fue al infierno, como me dice aquí, como me lo menciona en el pasaje del rico y Lázaro, que ya hay un abismo donde ya no puedes pasar ni de aquí, de allá, ni de acá, para allá, ¿no? Ese es Sí. ya no puedes hacer nada por él. Lo que es el purgatorio, ese nada más es una palabra que se usó, no viene en la Biblia, pero a través de 2, 3 capítulos, hay otros que a lo mejor ahorita no recuerdo o no los tengo todos, pero hay otros como el que le digo que pide por el que tenga pecado pero que no sea de muerte, el pasaje de Pablo por Onicéfiro, el que no se te perdona, el que vas a estar en prisión y no puedes salir de ahí hasta que no pagues el último centavo. O sea, esos me hacen ver que es otro estado muy diferente a lo que viene siendo el Gehenna o el infierno, como le quieran llamar, ¿no? Sí. Entonces, Sí, ajá, pero ya el infierno, ya analizarlo de manera específica, como este tema, ya con los textos que yo le dije, lo que me dijo, pues es obvio que tiene que haber una relación, ¿no? Porque la Biblia es única. La Biblia no son dos conceptos separados, solamente es un concepto, una verdad fundamental. Entonces, Abraham, fíjese bien, yo lo voy a explicar. Es obvio que el entendimiento que tiene usted es relacionado con una doctrina, ¿sí? Eso es claro. Y lo que yo analizo también es relacionado con una doctrina. Pero en este aspecto yo le voy a dar una sugerencia. Fíjese bien. Nuevamente, si nosotros que hemos estado platicando ahorita, y yo le doy todos los textos bíblicos, y usted me da todos los textos bíblicos, y los analizamos, y si no llegáramos a un acuerdo, porque dijéramos, no, es que el alma sí está en un lugar, o el alma no está en un lugar, entonces hay una contradicción. ¿Y cuál sería la verdad cuando la Biblia no tiene dos opiniones, sino solamente una opinión? Entonces, ahí sería cuestión para analizar cada uno de estos puntos que yo los fui analizando con respecto a cómo me los fue dando, y los voy a analizar más, y me gustaría explicárselos, cada uno de los que usted me dio, explicárselos la siguiente semana. ¿Por qué? Mire, hay que leer el contexto. Hay que leer el contexto en el cual se escribió ese texto. Otro, fíjese bien, hay que leer la palabra de Dios desde el punto de vista profético. sí, Las profecías que algo que se escribió en el pasado y que en este tiempo se está cumpliendo. Es el aspecto profético. Luego viene el simbólico. el simbólico, literal, Hay simbolismos en la Biblia que no encajan en la realidad. Un ejemplo, las almas que están en el altar. Es obvio, se citan las almas que están en el altar. Pero Jehová es obvio que tiene en mente la sangre que se ha derramado de sus siervos. Entonces, está hablando ahí desde el punto de vista simbólico. Luego, vamos a ver. pero entonces la voz también es simbólica, la de las almas, porque ellos están hablando, o sea, las almas hablan, porque ellos dicen, Sí, ¿hasta cuándo, por eso le Señor? digo, ¿Hasta sí, cuándo? tiene toda la razón usted ahí, están ahí las almas, sí, y están hablando, eso es simbólico, entonces no es literal. Bien, vamos a ver. Luego vienen las parábolas. Recordemos que Jesús, por Sí, ejemplo, da una palabra, la parábola del sembrador, y les dice que
cuando hay un sembrador que fue sembrando semillas, que unas cayeron en el camino, Así otras es. cayeron en los pedregales, otras cayeron en los espinos y otras cayeron en tierra excelente. Sí. Y después, posteriormente, él les da la explicación. Les explica, sí. Y les dice que no todos pueden llegar a entender, porque no todos preguntan, pero sus siervos preguntan y entonces él les da la contestación y entonces se las da bien. Jesús está hablando de parábolas, pero también podemos incluirlas dentro de las ilustraciones, como la ilustración o la parábola que está hablando en el caso del rico y Lázaro, que prácticamente no es literal, sino simbólico. Entonces, está lo simbólico, lo parabólico y las ilustraciones dentro del contexto del hombre Lázaro y rico, pero no es literal porque, no sé, ¿qué tan cerca está el infierno del cielo para que dos personas estén hablando? Entonces, Sí, ahí tenemos que ver cómo es una ilustración. Jesús dio muchas ilustraciones, sí. así que habría que fijarlas dentro de ese contexto. Pero me habla de un reino y me habla de un abismo. Me habla de un reino y de un abismo. O sea, yo entiendo Sí. que eso es una parábola, pero me habla de un reino, me habla de que los ángeles se llevan el espíritu del pobre, y me habla Sí. de que el alma del rico se va al lugar de tormento. O sea, sí me está hablando, sí entiendo que es una parábola, sí entiendo que no es literalmente, porque pero me está hablando del reino donde está el seno de Abraham, donde vive Abraham, donde me dice de que Jesús, donde me dice que Abraham, Isaac y Jacob, que Dios es Dios de vivos, no de muertos. O sea, eso es lo que a mí me hace creer cuando Jesús habla con Elías, cuando Jesús habla con Moisés. Eso, por decir eso, no creo que sea literal, porque sí entiendo lo que es simbolismo. Sé que la Biblia se maneja simbólicamente, literalmente, teológicamente, o sea, sí entiendo todo eso. Sí, ahora, bien, entenderíamos que eso es una ilustración, eso es un simbolismo, porque Jesús ya les había dicho que nadie había ascendido al cielo. Entonces, si nadie había ascendido al cielo, ¿de qué forma estaba Elías ahí? ¿De qué forma estaba Abraham ahí? Entonces, debemos entender el asunto que era simbólico. Ahora bien, ¿en qué nos podemos apoyar para entender lo profético, lo simbólico, las parábolas, las ilustraciones? En los aspectos que son literales? Sí. Porque hay aspectos bíblicos que son literales. Así ¿Verdad? es. Bien, ¿en qué podemos hacer? Fíjese bien, un aspecto literal claramente. ¿Cómo puede ser que Jehová esté quemando o en un lugar caliente a su creación, a los humanos que ¿cómo se llama?, que se comportaron mal, cuando él disciplinó a los judíos por estar quemando a sus hijos en los lugares altos de Tofet? ¿Cómo? Dice, cosa que yo les he mandado, quemar a sus hijos. ¿Cómo Jehová les está diciendo? ¿Por qué están quemando a sus hijos? Atormentándolos ahí, atormentándolos, quemándolos, y resulta que él está acá quemándolos y atormentándolos. Entonces, habría que determinar realmente qué es fuego. Pues sí, Desde pero el si él punto de vista literal, desde el punto de vista literal, todo lo que se arroja al fuego es purificar. desaparece, se quema, desaparece. Por eso dice, es la muerte segunda, ¿verdad? Entonces, habría que analizar el significado de la palabra Sheena. Cuando Jesús se refiere que serían arrojados al Sheena, es por el basurero que se encontraba a las afueras de Jerusalén. Sí. En ese basurero se arrojaba toda la basura y también los cuerpos de los animales, como los cuerpos de los seres humanos, de los criminales, se arrojaban allí. Y entonces, ¿qué pasaba con ellos? ¿Se estaban atormentando? No, No. simple y sencillamente se quemaban
usted desaparecida, ¿verdad? Entonces, No, eso sí lo entiendo sí, dígame. perfectamente. O sea, eso sí lo entiendo perfectamente. Incluso en Jeremías 7:30, 31 nos menciona eso que usted me está diciendo. O sea, eso sí lo entiendo. Sé que es algo literal el hecho de decir que te irás a un lugar y que ahí va a ser el llanto y el rechinar de dientes, ¿no? O sea, eso sí lo entiendo. Pero yo, yo, o sea, hay pasajes que en realidad yo los veo y no, o sea, no es. Usted también me comenta varios puntos y entiendo el concepto de lo que me dice. O sea, yo sé que muero y ya no hay nada más. Pero en el aspecto de alma, donde me dice que cuando uno muere, ya no hay alma. Aquí en estos pasajes que yo le di, hay muchos puntos de vista que a mí me hacen creer lo que yo le estoy diciendo. Sí, sí lo entiendo, y habría que analizarlos porque, por ejemplo, en el caso de una madre que pierde a su bebé, se lo lleva a Dios y después, ¿qué pasará? ¿Qué vendrá? ¿Regresará en la resurrección o dónde lo dejará Dios? ¿Lo dejará ya en el cielo o lo regresará a los Bueno, eso brazos de ya su madre entra en la en resurrección? por decir aquí cuando me habla de un seno, a mí cuando me habla del reino en el seno de Abraham, yo por decir en esta parábola, yo sé que se refiere al cielo, yo sé que se refiere al lugar donde están. Cuando le dice Jesús al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, yo sé que es un lugar de alegría, de felicidad. No se lo va a llevar a un lugar que, este, que va a ser el limbo, ¿no? Ni un lugar de tormento. Ahí le está diciendo, hoy estarás conmigo. ¿En dónde va a estar? O, o como por ejemplo en mi caso mío, ¿Sí? han muerto varios familiares, ¿verdad? De los que yo recuerdo desde que estaba chico, los recuerdo muy bien, han muerto. ¿Qué espero yo? Yo espero la resurrección, verlos como se le dijo al malhechor en el paraíso. Al malhechor se le dijo que estaría en el paraíso. La traducción de la palabra paraíso no quiere decir que es el cielo, porque el paraíso, los jardines, no están en el cielo. No, Los pero jardines se desarrollan en la tierra. Además, ese malhechor no subió inmediatamente al cielo como se supone el entendimiento del texto bíblico. Es según de acuerdo con la traducción. Si yo le cambio la coma y la recorro hacia verdaderamente te digo hoy y le pongo la coma, entonces ya sí. estarás conmigo en el paraíso. Quiere decir que el malhechor no subió inmediatamente, sino que esperaría hasta que vendría la resurrección de todas las personas en el paraíso en la tierra. Bueno, esa Entonces, es don Abraham, una, mire, pero yo ese ya es un no sé punto de todos los vista textos o es, bíblicos. ese es un punto de vista de usted No, o es, ese es punto de vista bíblico. Por porque, eso yo se lo voy a explicar desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista de traducción, ¿verdad? Porque yo anoto todos estos textos bíblicos que usted me dio y entonces yo reflexiono y digo, bueno, ¿por qué este texto bíblico se está tratando así? Por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué por qué se está llegando a este entendimiento? Uh-huh. ah, ¿Por qué, por ejemplo, se dice que las personas estarían en el infierno, que el malhechor en el paraíso, que se recibe el espíritu, que las almas debajo del altar, lo que creían los saduceos, en cuanto a si los vivos o los muertos, si cuando lleva uno una ofrenda al altar y qué es lo que pasa, ¿verdad? Que le dice sí, Dios, mejor pues antes de venir aquí, pues quita todo eso, el pecado que lleva a la muerte, ¿verdad? En llamas de fuego, según la Tesalonicenses, espíritus en prisión. Ese de espíritus en prisión está muy interesante, Lázaro y el rico, transfiguración, todo lo fui anotando. sí, no, yo Entonces, también tengo lo de yo usted, lo considero el texto bíblico y un estudio sobre cada uno y de acuerdo con la traducción y yo le puedo decir la opinión desde el punto de vista bíblico que yo entiendo. Pero si yo entendería mi punto de vista bíblico hacia lo que yo le estoy explicando, entonces usted tal vez me diría,
No, don Manuel, es que yo sigo pensando que esto es así, entonces habría un grave problema, porque entonces, ¿cuál sería la verdad? Pero entonces usted también se cerraría a que si yo le digo con un texto bíblico, mire, esto dice así, y No, no me cerraría ah, porque yo no me estoy cerrando porque yo los voy a investigar y mm, los voy a ampliar. O sea, muchos de estos bíblicos ya los tengo, pero sí, yo los voy a ampliar todavía más, ¿verdad? Todavía los voy a ampliar más conforme a lo que dice la Biblia, no, porque la sí, Biblia es única. no, yo ¿Quién también, me va a dar la explicación mejor? No me la va a dar, no me la va a dar otra persona, no, me la va a dar la Escritura, el entendimiento, ¿sí? De la Escritura, ¿verdad? Porque también debemos entender el punto de vista de la palabra desde el punto de vista de la traducción, ¿sí? ¿Por qué pusieron aquí esta palabra? ¿Y qué significado tiene? ¿Sí? ¿Por qué pusieron esto aquí? ¿Y por qué en una misma traducción, posteriormente al hacerse una traducción nueva, cambiaron? Como por ejemplo, en muchas quitaron el nombre de Jehová y posteriormente empezaron a poner otra vez el nombre de Jehová. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Y muchas traducciones ahora nuevas traen el nombre de Jehová. ¿Por qué lo han puesto otra vez? Entonces, de esa forma, ¿verdad? ¿Cómo ve don Abraham? Que así le hacemos. no, sí, yo tengo apuntado, o sea, yo no creo que no, yo que nada más hablo así a la deriva, no, 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 esto es a base de me Estudio dicen, que ha tenido, dice, ¿verdad? Estudio, ¿ves? Eso es estudiar. a mí Usted me me está dicen, poniendo a estudiar pero ¿sabe y yo qué? voy a estudiar y yo voy a estudiar más, o sea, Sí, yo voy a estudiar más porque hay una cosa, recuerde, Jesucristo mismo lo dijo, tu palabra es la verdad. Serán la verdad. Conocerán la verdad, los hará libres. Tu palabra es la verdad. Entonces, si su palabra es la verdad, yo lo tengo que encontrar en la misma Biblia. ah, El entendimiento yo lo tengo que tener de la misma escritura. ¿Sí? No lo voy a encontrar en las tradiciones que los hombres han desarrollado, como yo le mencionaba al principio, ¿verdad? En lo que escribió Sócrates, en lo que escribió Platón, en lo que escribieron los filósofos griegos, en lo que escribió la iglesia luterana, en lo que escribió Clemente de Alejandría, o Pullman, Oscar, el teólogo, o muchos otros más, o quizá hasta en el caso del Tyndale, que se lo he mencionado, que él rechazó esa creencia de la inmortalidad del alma, ¿no? Siendo uno de los traductores, ¿no? O como por ejemplo de los más actuales de George Storrs, o por ejemplo desde el punto de vista del estoicismo, no desde ese punto de vista. Tengo que buscarlo en la escritura. La escritura misma me debe dar un entendimiento porque no debe haber una contradicción. sí, o sea, ¿Sí? sí, sí lo entiendo, pero dice, dentro del estudio teológico y también de apologética, a uno le dan el estudio de filosofía porque hay que entender cómo la humanidad ha influido también en el pensar, lo que comentaba ahorita y en el inicio, pero también ellos han regalado mucho, por decir, Pitágoras decía que que para él los dioses egipcios eran un personaje, como hoy actualmente Superman, el hombre araña. O sea, me han regalado mucho y también sí me han puesto a pensar. También he visto pues, cosas que han influido mucho hasta en la actualidad todavía, la numerología y todas esas cosas que se manejan. Por eso también dentro del estudio teológico hay que estudiar lo que es la filosofía. Yo decía, bueno, pero ¿por qué? Bueno, pues hay que ver hasta qué punto de vista el ser humano, en dónde se ha basado, cómo ha influido todos esos filósofos y todos esos personajes, cómo han influido en el pensar de la humanidad el día de hoy. ¿Ves? Exactamente. Así es. Entonces, yo les voy a estudiar y le doy mi punto. ¿Cómo ve? Bueno, no mi punto, el punto de vista bíblico, porque debe ser el punto de vista bíblico, ¿no? ¿Qué No, dice claro, yo sí, don Abraham? ¿Así lo hacemos? yo ¿Ok? también, yo también los tengo apuntados
y y también los voy a ampliar, los voy a aquí los tengo todos, desde el primero le digo, sí son varios que tengo aquí apuntados, ¿no? Pues qué bueno, señor Abraham, aquí estoy yo, ¿verdad? También buscando los textos que citó usted, los que citó mi esposo. Entonces, como dice mi esposo, analizarlos profundamente, ¿verdad? Porque de esta manera vamos a llegar a un entendimiento. El entendimiento es claro, señor Abraham, el entendimiento es muy claro, pero porque la Biblia te habla de un solo, de lo que habla la Biblia, no se contradice, no hay contradicción, no puede uno encontrar contradicción. Entonces los textos que citó mi esposo y los textos que usted cita, hay contradicción. No, pero vamos pero a... tiene que haber un complemento, porque hay un complemento, sí. porque la Biblia no es superficial, es profunda y muy profunda. Así es que ese conocimiento tenemos que llegarlo a analizar muy bien. ¿Qué le parece si la próxima semana sí. analiza usted los textos y los textos que citamos, y de esa forma pues llegar a un entendimiento? ¿Qué le parece? Sí, claro. Mire, algo que me hizo de quedarme en un solo lugar, me decían unos compañeros, tú debes de tener tu mente alerta y receptiva, fuera de prejuicios, porque si me cierro en una sola, que me monto en mi macho, pues no voy a crecer. Ándele, exactamente. Y fíjese que eso es muy, muy importante, porque yo desde los 6 años empecé a leer la Biblia. Me cuesta mucho trabajo explicarla, pero la entiendo, la comprendo perfectamente bien. Sí, no es fácil. Y no me mueve, fíjese, no me mueven los textos. Todos los textos que usted citó los hemos leído muchas veces, pero tienen un significado. Entonces, eso es lo que vamos a buscar. ¿Qué le parece? Sí. Pues entonces la próxima semana a esta misma hora, ¿qué le parece? Y por el mismo canal. Igual. Así es. Sí, aquí los escucho. Que estén muy bien. Nos vemos la próxima. Escuchamos. Ándele, usted Cuídense. también, señor Sócrates, a investigar. Sí, sí, sí. Aquí vamos hay tarea ahorita para hacer. Ándele, pues Bueno, que pase buena tarde. igualmente, hasta luego. Hasta luego, don Manuel. Hasta luego. Hasta luego. No, me mueves usted. si no estás preparado, no más. Corazón se llevan a la gente. Sí, no, pues tienen todo, Bueno, le apago aquí. todo, Ya le apago, ¿cómo? ¿no te entregan? No, si no te preparas, si te mueven.